Buenas tardes, amigos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy vigente en estos momentos, relacionado precisamente con la pandemia sobre el coronavirus. Y vamos a hablar de lo importante que son las medidas para recuperar las funciones perfectamente de las vías respiratorias. Para eso vamos a hablar con una experta que es la doctora Liliana Hernández Carpio. Ella es otorrinolaringóloga. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida a Salud y Medicinas. Hola, Laura. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Queremos ofrecerles a los usuarios, a las personas que nos ven, algunos tips sobre cómo tratar las vías respiratorias para superar la infección, las personas que ya han presentado la enfermedad. Entonces, para comenzar, me gustaría saber si nos puedes explicar qué tan afectadas quedan las vías respiratorias de una persona que presentó coronavirus. Sí, mira, Laura, normalmente el coronavirus, como sabemos, y seguramente ya todos estamos como muy empapados en general de qué es lo que pasa con el COVID, afecta principalmente las vías respiratorias. Pero no nada más afecta las vías respiratorias altas, que es nariz, garganta y laringe, sino también la vía respiratoria inferior, que es el pulmón. Entonces, prácticamente ahí es donde vamos a ver qué complicaciones nos puede dejar el COVID después de una infección activa, ¿no? Entonces, son varias, pero se podrían como clasificar en aquellas nasales, que generalmente complicaciones de los virus. Aquí el tema es que los virus, cuando entran a nuestro organismo, dejan a nuestro sistema inmunológico muy débil. Parte de los síntomas del COVID, en general en todos los pacientes, es mucha debilidad, fatiga, y finalmente eso refleja es como si ocurriera una guerra en todo nuestro organismo, y entonces el sistema inmunológico queda pues bajo en cuanto a los soldados que se encargan de combatir las infecciones, tanto virales como bacterianas como parasitarias. Entonces, dentro de las complicaciones que nosotros podemos ver son, por ejemplo, sinusitis, una sinusitis bacteriana que pudiera quedar como complicación o como el salir del COVID. Esta complicación de sinusitis generalmente puede ser bacteriana, es decir, los pacientes a lo mejor tenían ciertas molestias nasales como congestión y de repente empiezan a tener ya moco verde o dolor en la frente o dolor en la nariz o sensación de que están pasando moco a través de la garganta. Otra de las complicaciones puede ser la neumonía, que serían como las complicaciones más comunes, ¿no? Una neumonía bacteriana. Ya no una neumonía viral, que es por el virus. Ese se va, pero finalmente como deja baja todas las vías inferiores, puede quedar una neumonía por bacterias. En esos casos, el paciente debe estar como muy atento y acudir al otorrino como para que se trate ya con antibiótico o con los medicamentos que nosotros dejemos esas dos situaciones. O pacientes, esto es también muy común, que quedan con tos por semanas. O sea, 3-4 semanas y los pacientes piensan a lo mejor que todavía traen el virus, pero simplemente es como una hiperreactividad que quedó en las vías respiratorias. Entonces serían como las principales datos que uno tendría que estar atento. También a lo mejor alguna manifestación en oído, como una otitis media que da dolor de oído, sensación de oído tapado, esos serían como los principales datos, ¿no? De acuerdo. Esto tiene que ver con que se dice que muchas personas quedan como con el sentido del olfato afectado o pierden un poco el sentido del gusto. ¿Tiene algo que ver eso? Como complicación, sí, pero también como parte de la enfermedad. Prácticamente todos los estudios que ahorita tenemos, tanto en de Wuhan, China, en Italia, en Europa y ahorita en Latinoamérica, lo que hemos visto que es una constante es que el virus como tal tiene una predilección por la nasofaringe. La nasofaringe es la parte de nuestra nariz en donde termina la nariz. Mira, por ejemplo, este dibujito te enseño, la nasofaringe estaría aquí donde estoy poniendo mi dedo. Esta es nuestra nariz y aquí es donde termina. La nasofaringe es precisamente la parte entre la nariz y la garganta o nuestra boca. Entonces, esa parte donde estoy ahí poniendo mi dedo es donde prácticamente el virus como que se anida
Entonces, al anidarse ahí y empezar a ver mucha replicación viral, eso quiere decir que hay muchos virus en ese sitio. Parte de lo que el virus hace, y se ha visto que tiene como una afinidad neuronal, es decir, va hacia los nervios y ahí se anida y se empieza a replicar. Se ha visto que este virus va y se pone o se empieza como a replicar en lo que es el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio más o menos estaría a este nivel donde estoy poniendo mi dedo. Entonces, muchos de los pacientes que nosotros vemos en la consulta a veces nos refieren como tal que perdieron el olfato. Y esto está muy asociado con el gusto, porque ambos comparten vías neuronales parecidas. Entonces, una parte de los pacientes te pueden decir, doctora, es que ya no huelo nada, o me bajó a lo mejor un poco el olfato, o algunos ni siquiera refieren eso, refieren nada más pérdida del gusto. Es decir, las cosas les están haciendo falta sabor, de sal, de azúcar, pero finalmente empiezan como a tener estas dos cosas mezcladas, o pérdida del olfato o pérdida del gusto, o ambas, ¿no? De acuerdo. No sabemos por qué, se cree que es por esta cuestión de neurotrofismo, es decir, que el virus busca a los nervios y entonces se anida ahí. Y lo empezamos a ver como síntoma inicial del COVID. Entonces hay pacientes que de repente no tienen ningún otro síntoma, no les duele la garganta, no tienen fiebre, no tienen tos, más que la pérdida del olfato. Entonces, ahorita yo te podría decir, Laura, que en esta pandemia, el hecho de que alguien tenga una pérdida del olfato, del gusto, es un síntoma muy importante para que puedan ellos o que deban de acudir al otorrino o a cualquier médico y se investigue un probable COVID por la incidencia tan alta. De acuerdo, es muy importante. Ahora, muchas personas, miles de personas ya han dejado la infección como atrás, ya la superaron. En ellas, ¿qué consejos les darías para que empiecen a superar la enfermedad ya sin el virus, pero que empiecen a dejar los síntomas, ya empiecen por ejemplo, a oler mejor, a tener mejor sentido del gusto? ¿Tendrías algunas recomendaciones? Sí, mira, si ya salieron del COVID como tal y en general se sienten bien, cansados, pero bien, es solamente cuestión como de tiempo, a lo mejor unas 3-4 semanas van a tardar en estar al 100% en energía. A lo mejor ya más o menos eso también hemos visto en cuestión del olfato, que pasan esas 3 semanas y los pacientes van poco a poco recuperando esa sensación de oler y del gusto. La tos igual. Son procesos que finalmente en cualquier infección viral, esto no es nada más con COVID, en general, sobre todo influenza, rinovirus, adenovirus, infecciones virales, ese es el proceso como normal. 3-4 semanas después los pacientes se van recuperando con o sin medicamentos, ¿no? Porque el propio sistema inmunológico es capaz de ir volviendo a una homeostasis, un equilibrio en nuestro organismo. Ahora, los pacientes que pasaron ya esas 3 semanas y no recobraron el olfato, tienen problemas a lo mejor de un cuadro ya bacteriano o no ha vuelto la energía y se sienten mal o siguen teniendo fiebre, habría que ver si no está implicado algo bacteriano, alguna gente que llegó oportunista y dijo, como este organismo está muy débil, se aprovecha, ¿no? Y llegan y entonces tendríamos que ver ya en el consultorio a esos pacientes, porque podemos complicarnos. Ahora, en general para el cuidado de nuestras vías respiratorias hay muchas cosas que podemos hacer, muchas, pero tendríamos o tenemos que estar dispuestos a cambiar un poquito nuestros hábitos. Uno, y cosas como importantes que podemos hacer es el lavado de nuestras fosas nasales. Como si yo me paro y me lavo los dientes diario, es muy importante hacer lavados nasales en nuestra nariz, en ambas fosas, por lo menos 2 veces al día. Esto nosotros siempre lo recomendamos y sobre todo en época de fríos, que empieza como de septiembre a febrero. Yo siempre les recomiendo a los pacientes, tanto pediátricos como adultos, el hecho de que se estén haciendo lavados. Y esto puede ser muy fácil con una solución salina que las venden en la farmacia y son muy económicas. Una jeringa de 10 mililitros, un jeringazo de un lado, un jeringazo del otro y con eso. ¿Qué hacemos con esto?
¿Qué es un barrido mecánico? Es decir, si yo salgo a la calle, respiro virus, bacterias, polvo, muchas cosas, esos lavados hacen que mecánicamente las bacterias o todo lo que pasa en nuestra nariz no se estanquen tanto tiempo. Eso sería uno. Dos, el dejar de fumar o el ser fumador, por ejemplo, pasivo, ¿no? A lo mejor yo no fumo, pero si mi pareja fuma, pues estoy fumando lo mismo que él está fumando, ¿no? No fumar en casa, eso hace que finalmente la función nasal también esté lo más óptima posible. Dentro de la nariz tenemos unos pelitos que se llaman cilios, que se encargan de barrer el moco hacia afuera. Cuando se fuma, los pacientes que son fumadores, esos pelitos se paralizan y entonces todo el flujo del moco se estanca y al estancarse una secreción favorecemos a infecciones de cualquier tipo, viral, bacteriano, etc., ¿no? Otra de las cosas también como importantes sería la vacunación. Mucha de la gente ahora está con la onda de que no se vacunan y ahorita, por ejemplo, en septiembre, octubre, que ya empieza la época de fríos, la vacuna de influenza es importantísima que nos la pongamos. ¿Por qué? Porque así como está ahorita la pandemia, no vemos cuándo vaya a bajar el nivel de contagio. Entonces, ahorita solamente hay COVID y a lo mejor por los cambios de temperatura ciertos rinovirus o adenovirus. Pero en octubre, que ya prácticamente entra la época de influenza, vamos a tener influenza, COVID, adenovirus, rinovirus, sinusitis bacterianas. Entonces, no vamos a saber ni por dónde nos está llegando la infección. Entonces, parte del que la gente se vacune contra influenza, pues nos puede hacer para nosotros como médicos y también para los pacientes, el estar como más tranquilos de que ya estoy vacunado y que si me da influenza me va a dar leve y entonces vamos como protegiendo a la población mucho más. De acuerdo. ¿Sí? También, por ejemplo, de que los pacientes acudan cuando tienen un resfrío, aún lo más leve que parezca, el que acudan con un médico, que no se automediquen, eso es súper importante, porque de repente los mexicanos, los pacientes y los mexicanos en general somos muy dados a que vamos a la farmacia, compramos un antigripal y ya, ¿no? Pasó. Pero muchos de esos pacientes, y te lo digo yo que pues soy otorrino y que diario me llegan estos pacientes, son pacientes que ya pasaron a veces por 1, 2, 3 médicos generales o de repente ya se automedicaron y se complicaron. Entonces el paciente a veces ya nos llega pues muy complicado y finalmente no es lo mismo tratar a un paciente que a lo mejor tenía algo muy sencillo a que si ya viene pues mal. Y esto pasa muy, muy común con el COVID. Hay mucha gente, y yo en general lo que he visto, porque estoy tratando pacientes COVID por telemedicina, es un factor común que el paciente se deje. O sea, se deje en el sentido de que pasan días y dice, no, nada más tengo una tosecita. Bueno, sí me está lastimando un poco el pecho, pero no me siento tan mal. En esta cuestión del COVID, como hemos visto que anida en algunos pacientes, no en todos, en vías respiratorias bajas, es muy importante que se les esté monitorizando para detectarlos en el momento en el que pudieran hacer una complicación y poder hacer algo. Otra de las cosas que también debemos de estar atentos y que la población los invitamos a que hagan algo con esto es con las alergias. Muchos pacientes, y sobre todo en Ciudad de México, hay mucha alergia por la contaminación ambiental, por muchos factores que finalmente nos orillan a esto. Pero el traer una rinitis alérgica también hace que tu mucosa nasal esté más inflamada. Entonces, muchos de esos pacientes con alergias se enferman recurrentemente, o hay pacientes que no se enferman recurrentemente, pero cuando se enferman se complican. ¿Por qué? Porque tenemos una vía respiratoria que constantemente está inflamada porque está respirando ácaros, pólenes, caballo, pastos. Entonces, si nosotros tenemos una vía aérea inflamada, pues vamos a ser más susceptibles a adquirir cualquier enfermedad viral, bacteriana. De acuerdo. ¿No? Como de las cosas importantes y de prevención que deberíamos de tener para con nuestra nariz. De acuerdo. Ahora, estas recomendaciones, ¿tú las sugieres más a las personas que dejaron atrás la enfermedad o en general a toda la población? No, en general a toda la población. Si bien es cierto que el COVID tiende más a complicarse estos pacientes que tienen comorbilidades,
como obesidad, hipertensión, EPOC, por ejemplo, pacientes que son fumadores, no estamos exentos, la población toda, en poder desarrollar una forma severa de la enfermedad. Entonces, pues prácticamente es toda la población, es estas recomendaciones, ¿no? De acuerdo. Te agradezco mucho, doctora Liliana Hernández, tu participación, tu tiempo para Salud y Medicinas, y estaremos en contacto en futuras ocasiones. Mil gracias. Mil gracias, sí. Gracias, Laura. Hasta luego.